Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico y hoy por la gracia del Señor me han permitido enseñar, así que pues estoy muy contento de verdad de poder hacerlo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la oración. La oración, todos sabemos que es un mandato del Señor. Esta oración que hagamos tiene que tener, o el Señor ha enseñado que tiene varias características. En su palabra podemos ver que la oración debe provenir de un corazón limpio, como lo dice Pedro en la primera epístola donde hemos estado estudiando, para que no sea estorbada, que la oración debe ser constante, orad sin cesar, y que la oración también debe ser con fe. En Santiago dice que pidamos sabiduría, pero que lo pidamos siempre con fe. Y seguro, si estudiamos la palabra, habrá más características para que la oración sea eficaz. Pues el Señor sabe que no sabemos cómo orar, y esto fue lo que los discípulos hicieron, la pregunta al Señor: enséñanos a orar. Aunque no sabemos, pues sí podemos aprender. El Señor nos enseña cómo hacerlo. Y hoy quiero hablar acerca de cómo es la oración con fe, cómo orar con fe. Y esto vamos a estar viéndolo en el libro de Habacuc. Vamos a estar mirando esto en el libro de Habacuc. Y me pareció interesante hablar acerca de la oración porque hemos estado viendo acerca de el sufrimiento, cómo el sufrimiento es también la voluntad de Dios, lo que hemos estado aprendiendo con el pastor Michael, y que es seguro que va a llegar a nuestras vidas, es algo seguro. Así que la oración con fe es una herramienta, una herramienta de gracia que el Señor nos da para nosotros también poder responder adecuadamente cuando pasemos por este sufrimiento, la oración de fe. Entonces, como les digo, vamos a estar viendo esto en el libro de Habacuc, y hace varias semanas estuve enseñando acerca de los capítulos 1 y 2 de Habacuc y cómo este profeta del Señor, Habacuc, estaba enfrentando un dilema. Él tenía un dilema. Habacuc, siendo un hombre piadoso y preocupado por lo que porque Dios siempre se ha glorificado, para él era inconcebible en su mente dos cosas. Uno, que Dios estuviera quieto ante el comportamiento malvado del pueblo de Israel y sus gobernantes y principales. Él no entendía cómo ante la maldad de este pueblo el Señor estuviera quieto, no estuviera haciendo algo ya para corregir esto y dejarlos llegar hasta donde habían llegado, tan lejos en su maldad. Él no entendía eso. Y el otro dilema era, ante la respuesta del Señor de cómo iba a actuar para corregir eso, ahora Habacuc decía: ¿cómo es que usando un pueblo más inicuo, un pueblo más malvado que Israel, Dios iba a enjuiciarlo y traer gloria a su nombre? Él no podía entender cómo Dios podía estar quieto, pero ahora cuando el Señor iba a actuar, tampoco podía entender cómo esta actuación de Dios iba a traer gloria a su nombre. Entonces, este libro, el libro de Habacuc, se desarrolla en una visión que tiene el profeta, donde el profeta pregunta y el Señor responde. La primera objeción de por qué Dios iba a estar quieto, usted la puede ver ahí en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, ¿cierto? El 3 puede mirar ahí, dice: ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? No entiendo. Y el 2, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. Ahí está Habacuc diciendo: ¿por qué estás quieto? ¿Por qué estás quieto, Señor, ante tanta maldad? Y luego Dios responde a Habacuc del 5
hasta el 11 del capítulo 1. Y si Habacuc estaba inquieto o estaba atónito de ver al Señor quieto ante la impasividad ante el mal, pues ahora Habacuc iba a estar más inquieto, se iba a asombrar más por lo que Dios iba a hacer. En el 5 el Señor le responde: mirad entre las naciones, asombraos, mirad, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si os la contara. La segunda objeción de Habacuc se encuentra de los versos 12 al 17, y Habacuc está en ese pasaje diciendo: ¿cómo es que Dios puede usar a un pueblo que no tiene temor de Jehová para enjuiciar al pueblo de Dios? ¿Cómo puede hacer eso el Señor? Y en estos versos vimos cómo Habacuc enfrenta este dilema, que tampoco es extraño a nosotros. Muchas veces nos quejamos de no ver actuar a Dios ante situaciones que describimos como malignas y que en realidad lo son, como por ejemplo cuando vemos cómo aumenta la maldad en este mundo y cómo el sistema que opera en este mundo es cada vez más perverso, y nos quejamos muchas veces de que el Señor no actúa. Y a veces también, o muchas veces, nos quejamos también de las maneras en que el Señor actúa, porque son diferentes a lo que pensamos que debería ser. Esa vez estudiábamos que habían ciertas situaciones que debíamos tener en cuenta. Primero, y es que siempre el hombre quiere tomar el lugar de Dios o darle consejo al Señor. Esta es una tentación que siempre vamos a tener, y es recurrente desde el Edén. No estamos contentos de la forma en que Dios actúa y pensamos que nosotros podríamos hacerlo mejor cuando vemos eso. Otra situación en la que incurrimos es que no entendemos el plan completo de Dios. Dios tiene un plan completo. A veces nosotros no podemos ver ese plan completo. Por supuesto, Él lo tiene en su mente es inescrutable para nosotros, solo vemos ciertas cosas. Y este plan completo incluye a todas las familias de la tierra, todos los hombres en la tierra, e incluye juicio para unos y misericordia para otros. Ese es el plan completo del Señor. Hay un juicio, pero también hay misericordia. Y un tercer aspecto de por qué podemos incurrir en estas cosas es que no entendemos que el Señor, al ser un Dios santo y no ver el pecado, trae juicio a todo el mundo. Va a traer juicio. Entonces, la mejor forma de poder evitar, esa vez estudiábamos eso, que la mejor forma de poder evitar quejarnos ante las situaciones que no podemos comprender del Señor es mirar al Señor y depositar nuestra confianza en Él. El Señor enseña a Habacuc un verso que va a ser muy importante por el resto de las Escrituras, y este es el verso 2:4. Dice: aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué hace Habacuc para enfrentar este dilema, para entender este dilema? Pues primero, él entiende que Dios es eterno. Él entiende que Dios es eterno. Eso lo podemos ver en el 1:12. Habacuc en el 1:12 dice: ¿no eres tú, Señor, desde la eternidad, Dios mío, santo mío? Habacuc recurre entonces a este aspecto de Dios de la eternidad y encuentra seguridad en este atributo del Señor. Lo que entiende Habacuc es que, aunque su dilema es ahora, él sabe que hay uno
que ha estado antes de ese dilema y que va a estar después de ese dilema, y que aun cuando todo haya pasado, como dice en el 2:20, el Señor va a estar en su santo templo, como dice en Habacuc 2:20. Entonces Habacuc dice: ¿no eres tú eterno, Señor? O sea, eres tú quien estuvo antes de este dilema y quien va a estar después de este dilema. La eternidad de Dios fue un ancla para Habacuc y poder enfrentar este dilema. Un segundo aspecto que vio Habacuc es, a través del nombre del Señor, Jehová, vio la independencia o autoexistencia del Señor, lo que hemos llamado la seidad de Dios, y que Él es el dador de todas las cosas. Él está autodeterminado y Él decide cómo suceden todas las cosas. Él no está esperando que alguien le explique cómo hacerlo, sino que Él decide darlo y lo hace con sabiduría. Un tercer aspecto que ve Habacuc es el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Para Habacuc podía ver que no hay un problema ni enemigo que se pueda interponer ante el Señor. No hay ninguno. Él es la roca. Él es la roca. Y al final, otro aspecto que ve Habacuc acerca del Señor es que Él es fiel. Él es fiel. No moriremos, dice Habacuc, no moriremos. Basado en las promesas que el Señor ha hecho al pueblo de Israel. Aunque Habacuc no podía entender por qué Dios no actuaba, por qué ahora Dios lo hacía de esta manera, Habacuc daba un paso atrás y miraba lo que el Señor había hecho y quién era el Señor para tomar fuerzas y poder confiar. Y esa es la forma en que podemos hacerlo nosotros también. Esa es la forma en que nosotros podemos enfrentar cualquier dilema o situación adversa por la que podamos pasar. Es mirando y conociendo más al Señor. Ante los problemas, saber que la eternidad, la autoexistencia, el poder, la bondad de Dios, su santidad y su fidelidad son suficientes para confiar en Él y poder saber que hace lo que hace con sabiduría, amor y soberanía también. Hasta ahí vimos en esos capítulos. Y hoy vamos a ver entonces el capítulo 3 del libro de Habacuc. Este es un capítulo que realmente puede resumir todo el tema de Habacuc. Aquí lo podríamos resumir. Y la idea de este capítulo es que nosotros podemos, o el objetivo de esta parte es que nosotros podemos alabar al Señor en toda circunstancia, aunque no podamos entender el actuar del Señor. Aunque nosotros no lo podamos entender, siempre vamos a poder alabar al Señor y lo vamos a poder hacer con fe y con confianza. Entonces, hoy vamos a estar viendo 3 aspectos de la oración de Habacuc en el capítulo 3 que muestran que oramos con fe, muestran que podemos orar con fe. Así que oremos. Señor, te doy gracias por este libro, gracias por lo que tú nos has permitido estudiar, Señor, y te pido que hoy, Señor, nuestra fe sea fortalecida, porque sabemos que vienen circunstancias, Señor, adversas, difíciles a nuestra vida, Señor, y queremos atravesar esas circunstancias, Señor, con fe, como lo hizo Habacuc. Aunque no entendamos, Señor, cómo tú actúas, porque siempre lo haces, Señor, que podamos descansar en quién eres tú, Señor, para poder responder con fe y confianza, Señor, ante todas estas circunstancias, Señor, siendo obreros aprobados. Bendice este tiempo, Señor, te pido que me uses para poder enseñar con claridad y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien lleve
tu palabra esta mañana. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Bueno, el capítulo 3 de Habacuc inicia con la descripción de lo que va a ser una oración, poema y canción al mismo tiempo. Es una oración, poema y canción. Y esa palabra que ustedes encuentran ahí en el versículo 1 del 3, sillonot, pues tiene que ver con la música. Tiene que ver con la música, es algo musical y se encuentra en los salmos también. Y hay quienes han dicho que podría ser un instrumento de cuerda o que también podría ser un género de música, un género musical. Hay quienes han dicho que puede ser un género musical de música popular, por lo que era de cuerdas. Es la forma en que lo han descrito, un género de música popular. Y yo creo que puede ser porque ustedes pueden ver ahí en el 3:19, al final, dice, para el director de coro con mis instrumentos de cuerda. ¿Cierto? Es una canción con instrumentos de cuerda. Y lo que realmente Habacuc está haciendo es usar la música para cumplir el mandato que el Señor le dio en el versículo 2 del capítulo 2. Cuando el Señor da la visión a Habacuc, para el pueblo de Israel, Él le dice, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, o para que la lean de corrido, o para que la entiendan rápidamente y la recuerden. Y todos sabemos que la mejor forma de recordar muchas de las cosas es canciones, cantando, ¿cierto? Y ya saben, por supuesto, cómo escogemos las canciones que cantamos en IBCC. Son canciones que exaltan al Señor, canciones que sean ricas teológicamente, para que estas nos estén recordando claramente cómo vivir y nos animen a vivir de una manera que lleve gloria al Señor. Entonces, hoy vamos a estar viendo 3 aspectos de la oración de Habacuc que nos van a enseñar a orar con fe. ¿Cómo es orar con fe? Lo primero es orar pidiendo porque su voluntad se haga y con misericordia. Porque Dios haga su voluntad y tenga misericordia. Habacuc inicia expresando su temor por lo que Dios le ha revelado que va a hacer a este pueblo. Y no es un temor pequeño. Realmente, cuando vemos en el capítulo 2 toda la descripción que Dios hace del pueblo que va a venir a atacar al pueblo de Israel, pues es temible. Lo que va a pasar es que muy probablemente Habacuc va a perder parte de su familia, va a perder gente que conoce en medio de esta invasión por los babilonios, se va a perder todo lo que han sembrado, todos los animales, todo lo que tenga van a ser despojados. O sea, no era poco lo que se iba a perder con esta invasión de este pueblo. Es normal que Habacuc exprese su temor. Entonces aquí dice en el versículo 2, oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. He oído lo que puede pasar y tuve temor. Tuve temor, dice Habacuc, o tengo temor. Aunque Habacuc no entiende por qué esto va a pasar, o sí, entiende por qué va a pasar, pero no entiende de la manera en que Dios está actuando para traer juicio a su nombre, Habacuc después hace una petición que debe impactarnos. Habacuc dice, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. Lo que Habacuc pide es que el Señor haga lo que tenga que hacer. Eso es lo que está pidiendo Habacuc. Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Es decir, Habacuc está orando aquí como el Señor lo hizo en Getsemaní, cuando iba a ser crucificado. Y lo hizo también
el Señor dándonos ejemplo como Él nos enseñó en Mateo 6:10, en la oración conocida como el Padre Nuestro, en donde dice: hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad. Habacuc no está pidiendo: Señor, no pasemos por estas circunstancias. Él no está pidiendo eso, él está pidiendo que el Señor haga su voluntad. No podemos olvidar que él no ha entendido por qué el Señor actúa como lo hace, pero entiende con base en el conocimiento que tiene del Señor, en su santidad, en su eternidad, en su autodeterminación, en su amor, que eso va a traer gloria al Señor. Y lo que él pide es: Señor, haz tu obra en medio de los años y dala a conocer. Es decir, trae gloria por medio de tu obra. Trae gloria. Aunque todos sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, también debemos recordar que esta voluntad de Dios incluye el sufrimiento. Como hemos estudiado en Pedro, 1 Pedro 3:17. Y aquí podemos ver claramente un Habacuc que aunque tiene temor, él está más interesado en que el Señor obre para traer su gloria que en que su temor se ha quitado. Su mayor preocupación aquí es que el Señor traiga gloria a su nombre. El Habacuc quiere la gloria para el Señor y ora que su voluntad sea la que prevalezca. Él no ora pidiendo que no venga el sufrimiento. Él pide que conforme a su voluntad se haga lo que es mejor, aunque esto incluya sufrir. Y esto ya muestra un cambio en la actitud de Habacuc, lo que vimos en los capítulos anteriores. Él ha dejado de lado todas sus preocupaciones personales para ahora centrarse en lo que es la voluntad de Dios. Aunque no ha dejado sus miedos, pero sabe que la voluntad de Dios es lo mejor. Miren, a veces los miedos pueden esclavizarnos. Nosotros podemos ser esclavos de los miedos. Una forma de vencer los miedos es hacer como hizo Habacuc. Es estar más preocupados porque el Señor traiga gloria a su nombre, por la voluntad del Señor, que la voluntad del Señor sea hecha. Si usted quiere vencer sus miedos, usted debe amar más al Señor, usted debe conocer más al Señor, y entonces usted estará orando como Habacuc cuando dice: hágase su voluntad, aunque usted no entienda. Piense por un momento, ¿qué es lo que más lo asusta a usted? ¿Qué puede ser lo que más lo asusta? Para un padre con hijos adolescentes puede ser: me asusta que mi hijo caiga en las drogas. Puede ser. Y usted puede hacer todo lo posible porque su hijo esté alejado de las drogas. Puede hacer todo lo posible. Pero al final lo que usted va a recibir es un hijo sin drogas, pero apartado del Señor. Pero si usted está preocupado porque se haga la voluntad del Señor, usted va a estar preocupado por mostrar a Cristo, enseñar a Cristo a su hijo, y usted va a tener las dos cosas, probablemente. Un hijo que conoce a Dios y es salvo, y además que estará alejado de las drogas. Usted puede pensar cuál puede ser el peor miedo que tenga hoy, el sistema de gobierno que tenemos. Pues al final podríamos tener un país próspero, de pronto, pero sin Cristo. Pero si predicamos a Cristo, el Señor puede hacer que realmente
que las personas tengan a Cristo y que el país sea viable también. ¿Dónde está nuestra preocupación? Hace la diferencia. ¿Dónde está nuestra preocupación? Hace la diferencia. Habacuc no dejó de estar preocupado y temer, pero él pidió que el Señor hiciera su voluntad. Porque cuando se hace la voluntad del Señor, lo podemos tener todo de la manera correcta, como el Señor quiere. El pastor MacArthur, hablando del libro de Habacuc, dijo: lo que realmente le importaba a Habacuc no eran las circunstancias del mundo que lo rodeaba, aunque eran increíblemente sombrías. Lo que realmente le importaba era que Dios recibiera la gloria. Eso es lo que importaba. Y eso debería ser también nuestra prioridad. Que pase lo que pase en el mundo, eso va a pasar. Si hay guerras, va a haber guerras. Si no hay paz ahora, no la va a haber tampoco en el futuro hasta que Cristo venga. Y esa no debería ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación deberían ser las cosas de Dios, que la obra de Dios esté y se haga y llegue a su cumplimiento. Eso debería ser nuestra preocupación. Habacuc entonces está pidiendo porque el Señor haga su voluntad, pero termina este versículo incluyendo una pequeña cláusula, una pequeña frase a manera de petición, en donde dice: en medio de la ira, acuérdate de tener compasión o tener misericordia, como dice la Reina Valera. Habacuc sabe que Dios es santo, sabe que tiene que ejecutar un juicio, pero Habacuc está apelando a la misericordia del Señor. Está apelando. Y eso deberíamos ser todos nosotros siempre. La Biblia declara que ninguno es justo, todos hemos pecado, todos nos hemos desviado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero solo podemos acceder a ella por misericordia, por su gracia inmerecida. Y ese es el salvavidas para el hombre, la gracia. Siempre en nuestra oración debemos recordar e incluir la gracia y misericordia. Lo que nosotros pedimos podemos recibirlo por medio de la gracia y la misericordia del Señor. Si pensamos en la humanidad, en el plan global de Dios, Dios tiene que traer un juicio sobre la humanidad y en medio de ese juicio el Señor siempre ha tenido misericordia. Esa es la forma de actuar del Señor. Los que hemos sido salvados ha sido por su misericordia. Es decir, el juicio tiene que venir, pero en medio del juicio el Señor tiene misericordia. Esta es su forma en la que actúa. Esa es la manera en que el juicio de Dios siempre se va a desarrollar. Para unos, juicio, y para otros, misericordia. Pero todos son culpables. Todos somos culpables. Unos, juicio, y otros, misericordia. Orar con la fe de Habacuc es sabiendo que el Señor, es orar sabiendo que el Señor va a traer juicio y que este puede ser doloroso, pero que en medio del juicio el Señor siempre obra con misericordia. Si usted está pasando por circunstancias difíciles en su vida que no entiende, usted hoy puede decir: Señor, entiendo que esto tiene que pasar. Entiendo que esta es la manera en que tú lo has diseñado, pero puedo pedir misericordia. Entiendo que esto va a traer mayor gloria, pero te pido por misericordia. Y usted va a poder verla. Siempre va a poder ver la misericordia del Señor. Entonces, un primer punto es que orar con fe es hacerlo pidiendo la voluntad de Dios y que el Señor tenga misericordia. Vamos a ver un segundo punto con el cual podemos orar y saber que lo hacemos con una fe verdadera.
Es mirar al pasado para alabar al Señor y poder ver de dónde se ancla nuestra fe. Cuando miramos al pasado, el actuar de Dios, podemos ver cómo el Señor ha obrado con misericordia, y ahí es donde podemos anclar nuestra fe. Del verso 3 al 15, usted va a encontrar unas rememoranzas que hace Habacuc del obrar pasado del Señor y la fidelidad que Dios ha tenido con este pueblo al guardar un pacto, y esto lo lleva a Habacuc a alabar al Señor. Dice en el 3: Dios viene de Temán, el santo monte de Parán. Miren, estos versículos del 3 al 15 están escritos en poesía. Están escritos en poesía. Es un género literario que parece olvidado porque ya no se usa mucho, pero la Biblia contiene poesía. Y la poesía hace que tengamos que buscar las palabras más grandes que exalten la belleza. Eso es lo que hace la poesía. La poesía, siempre que se escribe, debe buscar palabras que exalten la belleza. Aquí Habacuc está buscando palabras o situaciones que exalten de gran manera la fidelidad y el poder de Dios. Así que esa es la forma en que podemos entender estos versículos, como que él lo escribe en una poesía. Cuando dice viene de Temán y el santo monte de Parán, él está hablando del peregrinar de este pueblo por el desierto. Habacuc está rememorando cómo este pueblo salió de Egipto y durante 40 años estuvo en un peregrinar desde Temán hasta Parán para ser guardados por el Señor. El Señor proveyó alimento, el Señor proveyó una nube para el sol, una fuente de calor en la noche. Sus vestidos jamás se dañaron, hubo codornices, hubo agua de la peña, a pesar de que este pueblo siempre fue rebelde. Entonces Habacuc está diciendo, está recordando eso, y ahí hay un Selah, que es un espacio de tiempo en el que el autor de los salmos o el que escribe canciones hace como un espacio para que usted pueda meditar, eso es lo que está haciendo, eso es el Selah ahí. Pueda meditar en la fidelidad de Dios, pueda meditar en el poder de Dios, pueda meditar en el amor de Dios. Cuando este pueblo leía esta oración, tenía que hacer un espacio de tiempo para recordar esto. En medio de Temán y Parán está el monte Sinaí. Ahí está el monte Sinaí. Y recordemos que ahí es donde el Señor trajo la ley a este pueblo. Ahí es donde el Señor trae la ley. Y Dios, quien escogió al pueblo de Israel, lo ha distinguido de las demás naciones, lo ha hecho diferente a los demás pueblos por medio de esa ley. El pueblo, a través de la ley, puede conocer a Dios, puede saber que Dios es santo y que odia esas maldades que prohíbe, y ellos pueden también saber qué es lo que Dios demanda para su pueblo. Es decir, si Dios es un Dios santo que odia esas maldades, Él demanda de su pueblo que este pueblo también sea un pueblo santo. De esta manera Él está haciendo diferente al pueblo de Israel de los demás pueblos quienes no conocían al Dios. Los dioses de los otros pueblos no podían ser conocidos porque no existían. Solo el Dios de Israel se dio a conocer para que ellos pudieran
entender a Dios, conocerlo y llegar a Él. Dios, al dar la ley, está dando la manera en que nosotros podemos llegar a Él. Y por supuesto que todos hoy entendemos que no es cumpliendo los mandamientos que podemos llegar a Él, pues la Biblia dice que todos somos incapaces de cumplir tan solo uno de ellos, que no hay bueno ni aun uno, no hay justo, no hay recto, y que además el hombre no quiere ni puede obedecer los preceptos de Dios. Lo que hace la ley realmente es que funciona como un ayo, una guía para mostrar nuestra incapacidad de obedecer y poder llegar así a clamar y al sentirnos tan perdidos, clamar por un Salvador. Eso es lo que dice Gálatas 4:24. Ahora Dios a este pueblo les ha mostrado su incapacidad para poder cumplir los preceptos de Dios, pero ellos no entendían realmente. Cuando bajó Moisés del monte Sinaí y trajo el pacto del Señor, diciendo que si cumplían todos estos mandamientos, ellos iban a ser su pueblo especial, su pueblo único, y todos gritaron a una voz: sí, los vamos a cumplir. Lo vamos a hacer, olvidando que días, horas antes, semanas habían estado en rebelión tras rebelión, rebelión tras rebelión. Los que hemos sido salvos y estamos hoy aquí podemos entender cómo la ley es la que nos lleva a humillarnos delante del Señor y clamar por un Salvador. El versículo 4 dice: su esplendor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí ocultan su poder. Está hablando de esa ley, está hablando de esa ley del Señor. Cuando bajó Abraham con las tablas, ahí era el poder del Señor. También recuerda en el 5, delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. ¿Dónde vimos plagas? En Egipto. En Egipto, está recordando cómo el Señor sacó con su mano fuerte, o como dice en el versículo 9, con un arco listo para la pelea, un arco desnudado por completo, al pueblo con mano fuerte de Egipto. Se detuvo a temblar la tierra, hizo estremecerse a las naciones. Se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Todos estos eran pueblos enemigos que el Señor había destruido a su paso por el pueblo de Israel, al cuidar al pueblo de Israel. Todos ellos podían ver esta salvación tan grande que el Señor había obrado a este pueblo. El 8 dice: te indignaste, Señor, contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Está diciendo, ni el mar fue un impedimento para ti, ni los ríos fueron un impedimento para ti, para obrar tu salvación. Recordando también el paso de este pueblo por el Mar Rojo, el paso de este pueblo por el río Jordán, cuando el Señor abre el mar, abre los ríos. Te vieron los montes, temblaron, el diluvio de aguas pasó, dio al abismo su voz, levantó alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en sus sitios. Está recordando ¿a quién? Cuando se detuvo el sol y la luna, a Josué. Y como tampoco el tiempo es un problema para el Señor. Si Él quiere, Él lo detiene. El Señor manejó y detuvo el tiempo para que ellos pudieran ganar la batalla, para que ellos pudieran lograr esa batalla. Habla de pueblos enemigos de los cuales el Señor ha destruido, y como siempre está listo con su arco para defender y guardar a su pueblo.
Aunque Habacuc siempre o ahora ha entendido que el juicio de Dios debe venir, porque así debe ser su fe, él está fortalecido en su fe al recordar todos estos acontecimientos que ha hecho en el pasado. Ha mostrado la fidelidad y el poderío del Señor en medio del pueblo de Israel. Y eso es lo que habla también el salmista en el Salmo 77. En el Salmo 77, el salmista habla de las maravillas de Dios en el pasado que pueden consolarse en el presente. El versículo 2 del Salmo 77 dice: en el día de mi angustia busqué al Señor, en la noche mi mano se extendía sin cansarse, mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado, me lamento en mi espíritu y mi espíritu desmaya. En el 6, de noche me acordaré de mi canción, en mi oración meditaré y mi espíritu inquiere. El 8, ¿ha cesado para siempre tu misericordia? El 11, me acordaré entonces de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo y a los hijos de Jacob y José. Las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas, temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron agua las nubes. Tronaron los nubarrones, también tus saetas centellaron por doquier. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, los relámpagos iluminaron al mundo, la tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Es lo mismo que está hablando Habacuc aquí en su canto. Está recordando las maravillas que el Señor ha hecho antiguas para fortalecer su fe. Aunque Habacuc no entendía el actuar del Señor, podía confiar porque había visto lo que el Señor había hecho y porque esto le recordaba el poder, la misericordia, el amor de Dios para con su pueblo. Entonces, un segundo aspecto de que podemos orar al Señor es fortalecer nuestra fe mirando atrás lo que el Señor ha hecho. Mirando hacia atrás en lo que el Señor ha hecho. A veces vienen incertidumbre a nuestras vidas. ¿Qué va a pasar el próximo año? Si la economía falla, si es este o aquel presidente. Pero si miramos al pasado, el Señor siempre ha tenido su mano y nos ha sostenido a pesar de todas las circunstancias. Somos fácil de atemorizarnos, muy fáciles, pero ver el actuar del Señor en el pasado en nuestras vidas debe animarnos y debe fortalecernos para orar por fe, sabiendo que el que lo hizo en el pasado lo seguirá haciendo porque es fiel a sus promesas. El versículo 16 del verso 3 muestra otra vez a Habacuc temiendo. Oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Miren, me gustaba mucho esta parte del Salmo, porque Habacuc temió al principio y temió al final. Y el Señor sabe que somos muy temerosos. El Señor sabe que somos demasiado temerosos. El Señor sabe que nuestra carne es débil.
El Señor sabe que nuestra carne es una carne débil y temerosa, pero el Señor ahora ha dado un espíritu a nosotros de poder y de dominio propio. Una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Aunque Habacuc en su carne, como dice aquí, mis huesos podredumbre hay, él puede decir, tranquilo, después puede leer ahí en el 16, tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la carne es débil, el espíritu puede ser fortalecido. Y eso es lo que muestra este versículo. Mirar cómo Habacuc está enfrentando estas circunstancias adversas debe llevarnos también a tener ánimo. Porque yo sé que muchas veces nos debilitamos en nuestra carne. Muchas veces. Pero hay un espíritu en nosotros que es fortalecido por medio de su palabra, por medio de ver sus proezas y creer que Él está haciendo las cosas como trae mayor gloria a su nombre, como trae mayor gloria a Él y como es lo que realmente puede librarnos de la manera correcta. Orar como Habacuc es fortalecer nuestra fe mirando al pasado, reconociendo la fidelidad y el poder de Dios. Ahora, de los versos 17 al 19, vamos a encontrar la declaración de fe y de amor de Habacuc para terminar su canto. Estos son los versículos que más conocemos, que seguramente más hemos escuchado de este libro. Y en estos versos Habacuc empieza allí resumiendo uno de los mayores miedos y más frecuentes miedos que tenemos, que tiene el hombre. Dice el 17, aunque la higuera no eche brotes, ni haya viña, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. ¿Cuál es el mayor miedo? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Habrá alimento? ¿Habrá dinero con que adquirirlo? Si soy despojado de todo, y eso era lo que iba a pasar con Habacuc y su pueblo, si soy despojado de todo, si no tengo ahorros, si no hay dinero, si no hay animales, que eran los ahorros de ellos, si van a venir y van a arrasar de todo, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Se ha asustado alguna vez usted de esa manera? ¿Ha tenido esos miedos? ¿Qué va a pasar en el futuro? Yo sí. Y además Habacuc agrega en el 18 la palabra con todo. Quiere decir ese y otros más miedos. Otros más miedos. Enfermedades, no sé. Usted tiene que mirar, él agrega con todo. Es decir, si hay algún miedo mayor en su vida, este entra aquí en esta categoría de con todo. Con todo lo malo que pueda pasar en esta tierra, ¿cuál puede ser su actitud? Y Habacuc usa exponer su mayor miedo para también así expresar su mayor adoración al Señor, la mayor adoración que Él puede dar. Señor, ante mi mayor miedo, está diciendo Habacuc, ante lo que más me asusta que eso pueda pasar y eso pase, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. No importa lo malo que pueda venir, no importa lo difícil que se vea el futuro, no importa lo difícil que pueda ser mi existencia futura, con todo yo me alegraré en el Señor.
Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Por gracia es que nosotros hemos podido escapar del juicio de Dios. Esa es la salvación que el Señor ha obrado. Y este es el mayor amor que hombre alguno pueda dar. El Señor dio su vida por los que éramos sus enemigos, y ahora nosotros podemos estar en ese perfecto amor del Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Que cuando entendemos ese perfecto amor, podemos echar fuera todo temor. Si estamos en el perfecto amor de Dios, en el Dios de nuestra salvación, nosotros podemos estar tranquilos. Si cuando éramos enemigos, el Señor tuvo misericordia de nosotros, ahora más siendo sus hijos por adopción, el Señor va a tener cuidado de nosotros. El Señor puede llenar nuestras oraciones de fe cuando reconocemos el perfecto amor que Él nos ha dado, el cual echa fuera todo temor. Uno que ora de la manera que el Señor es su fortaleza, en que el Señor es su fortaleza, uno que ora de esta manera, expresando su amor, diciendo: no importa lo que pueda venir, yo entiendo que mi vida está escondida en tus manos, es también uno que va a estar firme. Es uno que va a estar firme. El 19 dice: el Señor es mi fortaleza. Es uno que no va a ser movido. Él dice: ha hecho sus pies como los de las ciervas. No va a estar dudando de un lado para allá y para acá. Y además ora también, uno que ora con esperanzas, porque dice: en las alturas me va a hacer caminar. Cuando conocemos el perfecto amor de Dios, podemos estar en la roca, firmes, podemos ser inamovibles y podemos tener esperanza, porque un día el Señor, quien prometió, quien nos ha justificado, quien está santificando, nos prometió que un día nos iba a glorificar y que íbamos a estar para siempre con Él en las moradas celestiales. En conclusión, orar con la fe de Habacuc es orar pidiendo que el Señor sea glorificado al hacer su voluntad y que tenga misericordia. Orar mirando el pasado para ver su fidelidad, fortaleciendo y aferrando nuestra fe en alabanza. Y ahora, al final, adorarle con amor, depositando toda nuestra fe, aunque las circunstancias no sean lo que esperamos. Que Dios nos dé la gracia de poder orar de esta manera como oró Habacuc. Oremos. Señor, sabes que no sabemos orar de la manera en que conviene y que somos tan débiles. Pero yo, Señor, esta mañana quiero pedir que por medio de tu palabra tú fortalezcas nuestra fe, Señor, y corrijas nuestras oraciones. Que no pidamos, Señor, como nos parece a nosotros, sino que pidamos como conviene. Que sea tu voluntad, Señor, la que nos preocupe, que sea hecha, Señor. A veces estamos perdiendo el rumbo, pero cuando estamos, Señor, pidiendo tu gloria, ese es el rumbo correcto, Señor. Que nuestras preocupaciones, Señor, puedan ser echadas sobre ti, para que tu voluntad sea hecha y que tú, Señor, puedas obrar en medio de ellas. Señor, ayúdanos siempre a no olvidar lo que has hecho en el pasado, como una manera de poder estar seguros, Señor, de que tú eres fiel y que has sido fiel
y que lo seguirá haciendo. Señor, ayúdanos siempre a recordar tu mano poderosa en el pasado para saber que no estamos dejados de tu mano en el presente. Y ayúdanos, Señor, a amarte hoy, Señor, aunque las circunstancias no sean lo que esperamos. Aunque no entendamos tu actuar, aunque no entendamos, Señor, por qué suceden las cosas, que eso no nos importe. Que nuestra fe descanse en que conocemos un Dios que es santo, que es fiel, que es autodeterminado, dador de todas las cosas, que da y hace como le parece, con amor y sabiduría, y que en eso, Señor, esté nuestra confianza y podamos descansar, Señor, plácidamente en estas promesas, en quién eres tú, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, ayúdanos a orar de la manera que debemos hacerlo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.